Hola, queridos hermanos de Centro Cristiano Familiar. Soy Juan Carlos Segovia, pastor de la Iglesia del Monte Proyecto Vida. Vuestro pastor y amigo Pedro Pablo me pidió que preparara unas palabras para compartirlas con vosotros. Y la verdad es que es un privilegio para mí y un honor poder ser intermediario, interlocutor o portavoz o altavoz de Cristo, porque siempre es un privilegio hablarle a la iglesia del Dios vivo y una gran responsabilidad, así que no se puede decir cualquier cosa ni en nombre de uno, sino en nombre de Jesús que vivió y murió por nosotros. Bueno, pues quería compartir una palabra eh, que el Señor puso en mi corazón acerca de qué es lo que a Jesús le frustra de la iglesia. ¿Qué es lo que a Jesús le frustraba de los discípulos, de los fariseos, de la gente que le rodeaba hace 2000 años cuando estuvo en la tierra? Y siguen siendo los mismos parámetros que hoy día, 2000 años después. Al Señor, aunque tiene paciencia, nos ama, tiene mucho deseo de hacernos crecer, hay actitudes en nosotros que todavía le frustran, que dice, pero ¿hasta cuándo, no? Entonces, el mensaje quiero que sea un mensaje, o más bien el Señor, que sea de esperanza, de que Dios está trabajando con nosotros para que mejoremos. Y que es verdad que hay cosas que a Jesús le frustran, como a nosotros también estamos en tiempo de pandemia. Y la verdad, yo no sé tú, pero yo estoy frustrado, porque me encantaría hacer cosas y no puedo. Que si los confinamientos, que si no puede haber un máximo, tiene que haber un máximo de aforo o un mínimo de aforo, ¿no? Muchas circunstancias que te impiden, ¿no? Esa frustración, os voy a enseñar una presentación que he preparado. A mí me gusta trabajar con presentaciones, espero que la veáis bien. Y bueno, aquí vemos a Cristo, evidentemente esto es una película, frustrado porque habían invadido la casa de su padre. La casa, imagínate, yo pensaba, imagínate que alguien entra en la casa de tu padre, lo echa fuera y empieza a mercadear, a hacer un prostíbulo, a mil cosas. ¿Tú qué harías? Bueno, llamar a la policía, no te podías quedar quieto, impasible diciendo, bueno, ya está. Dios sabe, no, 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 ¿cómo que Dios sabe? Claro que sabe, porque sabe, tengo que actuar, porque eso me impide, esa frustración me permite o me empuja a poder actuar, ¿verdad? Y Jesús actuó. No hizo daño a nadie, pero sí echó de aquello a toda aquella inmundicia que era una hipocresía gigantesca que estaban haciendo con la casa de su padre. De alguna manera, el Señor a lo largo de su vida en la tierra muestra esa frustración. Él no era de hierro, tenía sentimientos, Jesús lloró, y eso es lo que me gusta a mí de Jesús, que Él compartió la naturaleza humana hasta las últimas consecuencias. Así que, bueno, simplemente decirte que es una frustración. Pues la palabra, el diccionario dice, es un sentimiento de tristeza y malestar ante la imposibilidad de satisfacer una necesidad o un deseo. El deseo de Cristo es que estemos unidos, el deseo de Cristo es que nos amemos, el deseo de Cristo es que confiemos en Él, el deseo de Cristo es que seamos transparentes. Él tiene un deseo, un proyecto con nosotros y de hecho murió en la cruz por Él. La cuestión es esta, ¿estamos viviendo para agradar a Cristo o estamos viviendo para agradarnos a nosotros mismos? Porque eso es una gran frustración para el Señor. ¿En qué sentido? Dios puede hacer así y transformarnos, o quitárnoslo todo, o quitarnos la vida. Él puede actuar en venganza y hacer lo que quiera. Sin embargo, Él es paciente y misericordioso. Pero se frustra cuando los cristianos, cuando sus hijos, no actúan a la altura de la expectativa que Él tiene de nosotros. Y esta palabra no es para condenarnos, al contrario, es para estimularnos a seguir adelante, porque Él, aunque se frustra a veces porque no respondemos, sigue teniendo esa paciencia como nosotros cuando nuestros hijos no hacen bien las cosas, ¿verdad? Los que me estáis oyendo. Tendréis la mayoría hijos y no siempre hace lo que quieren, más bien pocas veces hace lo que quieren y nos frustramos porque queremos que mejoren, que hagan los deberes, que coman bien, que tengan buenos hábitos de salud y no quieren muchas veces y no se lavan los dientes y estamos, pero vamos a ver, y otra vez, y es una frustración, pero peleamos para que se produzca el cambio. Así está Cristo con nosotros, luchando, trabajando, moldeándonos con mucho amor, mucha paciencia y mucha misericordia. Pero oye,
¿No sería bonito que le hiciéramos el trabajo fácil? ¿No sería bonito que le ayudáramos en ese proceso de transformación interior que hace el Espíritu Santo? Seguro que sí, y seguro que en tu corazón está eso. Bueno, vamos a ver 4 puntos que al Señor le incomodaban bastante, 4 puntos que al Señor le fastidiaban y que le provocaba cierta incomodidad y lo expresaba con lamento y bueno, ya escuchamos la frase famosa, harto estoy de vosotros, ¿hasta cuándo te soportaron? ¿No? Que uno dice, uy, qué duro era el Señor, pero es que somos tela marinera, como decimos por aquí. Bueno, vamos a ver el primer episodio. La imagen que estáis viendo nos va a ayudar a entender de qué estamos hablando, ¿verdad? Cuando Jesucristo estaba predicando a multitudes en una barquichuela y deciden atravesar el lago para ir a la otra parte. Bueno, pues Jesús, ya sabe, tenía unas jornadas agotadoras y se durmió. Algunos dicen que era imposible que Jesús se durmiera en una barca llena de olas y de movimiento. Yo me he llegado, os voy a confesar, yo me he llegado a dormir a 2 metros de una radial que cortaba azulejo. Estaba tan agotado del trabajo, tan cansado de madrugones, del esfuerzo, que llegué a mi casa y me dormí en el sofá y a 2 metros estaba el albañil cortando con la radial los azulejos. Mi mujer estaba con la boca abierta diciendo, ¿pero cómo se ha dormido este? Si es imposible ni siquiera hablar. Pues me dormí. Yo creo que Cristo no estaba simulando para probar a los apóstoles. Cristo se quedó frito porque estaba agotado hasta la extenuación. Y evidentemente se quedaría dormido cuando el mar estaba en calma y empezó el oleaje, el viento y los apóstoles empezaron a agobiarse. Y Cristo estaba profundamente dormido. Así que, ¿qué hicieron? Imagínate, alta mar, de noche, oleaje terrible, las olas inundando la barca. ¿Eran profesionales? ¿Eran pescadores? Sí, pero es que aquello daba pavor, daba miedo, no había ni una luz. Entonces, ¿qué hacer? Pues lo que haríamos tú y yo, llamar al Señor. Señor, por favor, ayúdanos. Por favor, libéranos, Señor, por favor, esto nos supera, no podemos. Y vamos a ver qué es lo que Jesús le dijo. Jesús le dice algo muy interesante y que a veces nos puede confundir. Hombres de poca fe, ¿por qué estáis temerosos? Y se levantó y reprendió a los vientos y al mar y sobrevino una calma absoluta. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿quién es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Bueno, Jesucristo se levanta y en vez de decir, ¡ay! ¡Ay! ¿Qué os pasa? ¡Oh, Dios mío, esto! Vamos a orar, vamos a... No, 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 no. Los confronta. Los ponen firmes. Hombres de poca fe, ¿por qué estáis temerosos? ¿Cuál era el reproche que Jesús le hace? ¿Cuál era la situación que frustraba a Jesús después de los milagros que habían visto, de la enseñanza que habían recibido? ¿Qué es lo que a él realmente le molestaba? ¿Que lo llamaran? No. ¿Que lo despertaran? Yo estoy seguro de que no. Era ese temor, ese desbordamiento de miedo, esa paralización y bloqueo de alguien que está en pánico. Eso es lo que a Jesús molestaba. Porque el Señor dice, clama a mí, yo te responderé, buscadme y viviréis, y pedí al Padre en mi nombre y yo os lo haré, os contestaré. O sea, el Señor constantemente con la viuda y el juez injusto está diciendo, pedidme, porque quiero que vuestro gozo sea cumplido. Luego el problema no era que los apóstoles fueran a Jesús, el problema era que estaban muertos de miedo, tanto que los paralizaba, que no podían pensar, que solamente podían despertar a Jesús con esa locura que se estaba desarrollando en medio del mar de Galilea o del lago, ¿no? De Genesaret. ¿Por qué estáis temerosos? Y el Señor nos dice, hijos, clamad a mí cuando tengáis problemas. Claro, a mí el Señor, bueno, yo durante muchos años he tenido problemas económicos, gracias a Dios ahora estoy bien, pero el Señor me trató a mí y a mi esposa durante pues prácticamente toda mi vida cristiana. Hemos estado muy justos económicamente y el Señor siempre me decía una cosa, si tu hijo tiene hambre a la hora de la merienda y se va al vecino a pedirle un bocadillo y tú te enteras de eso, ¿tú qué haces? Digo, yo le pego 2 tortas en el culo. ¿Por qué? Porque es una vergüenza. ¿Por qué vas al vecino a pedirle un bocadillo cuando
tienes un padre que te provee con mayor o menor dinero, pero te va a proveer. Es un acto de humillación. Dice, y me decía el Señor, dice, así de humillado me siento yo cuando mis hijos van a otros a pedir préstamos, dinero, esto, lo otro, buscando ayuda acá, buscando ayuda allá. Dice, y no se acuerdan de que yo soy el proveedor, que mía es la tierra y su plenitud, y que de mí sale todo, y que nada ocurre sin mi permiso. Es una humillación para mí que tú vayas a otro. Pídeme a mí y yo te responderé. Bueno, pues desde ese momento yo no pedí nunca y pasamos por situaciones muy duras, muy difíciles, de no tener dinero ni para comer, ni llegar al final de mes. Pero el Señor me decía, pídeme a mí. Jamás nos ha faltado un plato de comida, jamás hemos tenido necesidad de nada. Y aprendí a no caer en pánico, aprendí a no caer en ese estado de ansiedad, de angustia, de tribulación. No, 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 no. Señor, tú eres mi proveedor, tú eres mi padre, y yo tengo un problema, pero ese problema es tuyo. Tuya es la responsabilidad. Yo simplemente voy a la fuente de la vida y la fuente de la provisión. Y si sabes lo que le decía al Señor, Señor, tengo una curiosidad, ¿cómo vas a proveer ahora? O sea, había un momento en que era tan maravillosa la provisión de Dios de maneras tan dispares que yo siempre le decía al Señor, ¿y hoy cómo lo vas a hacer? Pero yo tenía la certeza de que Dios iba a proveer. El pánico desapareció, la seguridad en el Señor estaba firme y tenía cada vez más convencimiento de que el Señor iba a darnos la solución para el problema. Así que si estás temeroso, temerosa, si estás a punto de caer en el pánico, yo te digo en el nombre de Jesús, confía, porque el que confía en Jesucristo no será defraudado. Amén. ¿Crees esto? Bendito sea el nombre del Señor. Por supuesto, el Señor actuó. Y hay una frase que aquí indica mucho del estado del corazón de los apóstoles. Ellos dijeron cuando vieron este milagro, ¿quién es este? Realmente no terminaban de encontrarse con el Dios verdadero, no terminaban de conocer a Jesucristo, no entendían con quién estaban codeándose. Era el Todopoderoso, el Mesías, dice la palabra, que todo fue hecho por Cristo, por Él y para Él. Por eso Él bajó a la tierra a recuperar lo que era suyo. El hombre se lo entregó al diablo, pero le pertenecía a Cristo. Cristo le delegó al hombre la soberanía sobre la tierra, pero era Cristo. Todo fue creado por Él y para Él. Ahora Cristo va a recuperar de nuevo lo que siempre debía de haber sido suyo, pero por el pecado se le quitó. Así que gloria al nombre del Señor, hermano. Que el temor no nos embargue, el temor no nos aprisione, sino que siempre estemos tranquilos y confiados. ¿Tenemos problemas? Dios mío, pongo mi causa delante de ti, pero yo confío en que tú harás. Amén. Muy bien, vamos a ver otra cosa que frustraba al Señor. Vemos otra cena. En esta cena estamos viendo a Jesús siendo invitado por Mateo. Aquí hay algo muy bonito, porque Mateo, Lucas y Marcos, cuando hablan de esa comida que tuvieron, cuando Jesús se encontró con Mateo, lo recibió, dice Lucas que hizo un gran banquete. Y Marcos también lo menciona, un gran banquete. Pero Mateo humildemente dice simplemente que se lo recibieron en casa. No menciona que era grande, no menciona que Mateo se gastó un dinero. Me gusta la humildad de Mateo y como un hombre que recaudaba impuestos para Roma, de su propio pueblo, como al final cede ante la pretensión de Jesús de que le siga y le entrega su vida. Bueno, estamos en esta situación. Evidentemente Mateo invita también a publicanos y a gente con las que él se codeaba, pecadores, y claro, eso llamó la atención de los fariseos. Pero bueno, si este fuera el Hijo de Dios, si este fuera el Mesías, sabría la de pecadores que hay ahí, cómo los invita y cómo come con ellos, si nosotros somos puros y ellos son inmundos. Ay, Dios mío, qué poco conocimiento. Hay un psicología, un término que se llama el yo ciego. Es que el yo ciego es muy ciego y no somos capaces de ver nuestra inmundicia, a no ser que el Espíritu Santo nos ilumine. Esa fue una de las primeras cosas que yo entendí cuando conocí al Señor. Yo no he venido de la iglesia, no había leído la Biblia, simplemente el Señor me mostró que estaba cerca mía, escuché predicarle a otra persona de la existencia de Dios, de que Dios estaba cerca y que estaba esperando que yo me acercara a Él. Así que esa noche yo le dije, Dios, existe a algo. Te voy a confesar lo que yo realmente le dije al Señor. Si existe,
mueve una planta, que se mueve un cuadro, a algún movimiento, algo evidente y físico que yo pueda concebir de que tú estás aquí. Si no, me olvido de ti y de todo lo que es Dios y es mentira todo lo que existe. Pero haciendo esa frase, de repente empiezo a sentir una alegría desbordante. Claro, yo entonces leía filosofía, leía cosas de ocultismo y yo estaba buscando, yo era un buscador, buscaba la verdad, pero en fuentes equivocadas. Y yo pensé, esto es sugestión, que yo creo que Dios está hablando conmigo y que ha habido algún tipo de contacto y me olvidé. Al día siguiente volví a decirle al Señor, si existe, Señor, haz algo, una evidencia que yo la vea. No se movió ni una mosca, pero todavía era más desbordante esa alegría y ese gozo era mayor. Finalmente me rendí a los pies de Cristo y confesé que Jesucristo era el Señor. Empecé a leer la Biblia y empecé a venir a la iglesia y fue un cambio completo como el que Mateo sufrió. Bueno, estos fariseos que no eran capaces de ver la luz de Cristo, que no eran capaces de conocer al Señor, se quejaban de que se recibiera a estos. Y te contaba mi historia porque realmente la primera consecuencia de ese contacto con el Señor, esa llenura del Señor, fue la alegría. Pero la segunda fue el arrepentimiento. Empecé a darme cuenta de que había cosas en mí que no estaban bien, que no funcionaban. ¿Cómo podía yo mirar a una mujer por la calle que no era la mía? ¿Cómo podía yo pensar en esto o en aquello? Y fue increíble. Nadie me dijo, nadie, pero nadie, qué estaba mal en mi vida y qué estaba bien. Fui capaz de empezar a ver, porque el Espíritu Santo me iluminó, el yo ciego que estaba oculto en mí y que ahora podía ver con toda claridad. Bueno, estos fariseos estaban ciegos y guiaban a ciegos, pero Mateo ya no, y quería que sus amigos, pecadores, pudieran ver la luz de Cristo. Y estos fariseos censuran a Jesús de esto. ¿Qué dijo Jesús? Vamos a verlo. Aquí está el texto. Le dice, y Jesús les dijo, no tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos, y de aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no vine a llamar a justos, sino a pecadores. Evidentemente, si yo me encuentro sano, vamos, lo último que hago es ir al médico, ¿verdad? Incluso cuando te tienes un problema con las muelas, que te ves una manchita negra, dices, uy, voy a ir al dentista. No, normalmente esperas y vas pasando hasta que empieza aquello a doler. Y cuando el dolor se hace insoportable es cuando uno va al médico, ¿verdad? Así que nadie que se sienta sano va al médico. Ese era el problema de los fariseos, no que no estuvieran, no que no estuvieran enfermos, sino que se veían sanos, no eran capaces de ver su gran problema. Por eso no iban a la luz, no iban a la fuente, no iba al médico de los médicos ni al psicólogo de los psicólogos. Se mantenían en su posición preeminente pensando que eran hijos de Abraham y que Dios estaba con ellos y que no necesitaban de ningún Mesías. Pero sí que necesitábamos, dice la palabra, algo muy interesante. Nuestro Dios Salvador, este es un texto que a mí me encanta en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 3, dice, Dios nuestro Salvador, bendito sea el Señor, desea que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento pleno de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que hay un solo Dios y un único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual en su momento se entregó a sí mismo para rescatarnos y redimirnos a todos los hombres y dio testimonio en su debido tiempo. Este texto es muy complicado para el mundo. ¿Por qué? Porque denuncia que solamente hay un Dios y un mediador, Jesucristo hombre. Si aceptamos a Cristo, aceptamos al Padre, porque el que honra al Hijo, honra al Padre. Si rechazamos al Hijo, no podemos honrar al Padre, hagamos lo que hagamos. Y los fariseos no estaban honrando al Hijo y por tanto no honraban al Padre. Pero el Señor le estaba diciendo algo también. Id y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Quizá en nuestro contexto este trocito de la escritura se puede confundir. ¿A qué se refiere con sacrificio? Que yo haga cosas para Dios se refiere a todo el ritual de la ley que para justificarse delante de Dios debían de hacer los hebreos. Sacrificar animales, derramar la sangre, pagar unos impuestos, hacer ciertas actividades, guardar días de reposo, toda una serie de ritual
para complacer a Dios. Y Dios decía, eso a mí no me complace. Lo que a mí me complace es la misericordia, que vosotros seáis misericordiosos y compasivos con los demás, que vayáis a los que tienen necesidad, que les tendáis la mano y que no seamos discriminatorios con la gente. ¿Sabes cuál es el pecado de la iglesia? Uno de los pecados de la iglesia del siglo XXI, los guetos. Sí, señor. Hacemos guetos espirituales. Nos concentramos como en Babel. Queremos estar unidos con nuestros amigos de la iglesia y no tocar mucho de fuera. Al principio sí salimos, hablamos, le hablamos a la gente, a nuestra familia, somos los únicos que hemos conocido al Señor, venimos de contextos diferentes, pero conforme van pasando los años, uno se va abrigando a la luz de la iglesia, que está bien, porque la iglesia es un oasis, es un hospital, es una escuela, es el cuerpo de Cristo que es la cabeza y hay que estar. Pero hermano, Dios nos ha hecho sacerdotes para que seamos enlace, vínculos con la gente de la calle y que no nos encerremos en nuestras congregaciones, que son maravillosas y santas, que no son tan santas, pero bueno, estamos en proceso de, ¿verdad? Y necesitamos abrirnos a la gente y mostrar misericordia con el que no la tiene, con el que no tiene o que tiene carencias, que podamos extender una mano, que podamos ver la necesidad del que nos rodea, dentro de la iglesia y fuera. Así que hermanos, no seamos discriminatorios como los fariseos, que tenían algo que se llamaba orgullo espiritual. Nosotros somos los mejores, no soy como ese publicano, ayunamos, oramos y tal. Nosotros no podemos decir, mi congregación es la mejor, tenemos el mejor pastor. No lo va a tener nunca. El mejor pastor se llama Jesucristo y es el pastor de los pastores y el que debe pastorear tu iglesia y el que debe pastorear a tu pastor y a mí y a mis pastores. Cristo es realmente el que pastorea nuestras congregaciones y usa, hermano, y te voy a decir algo que yo he sentido de parte de Dios, usa a perros pastores. El pastor usa a perros pastores para que la iglesia esté controlada. Esos son los pastores para mí. Perros pastores, en el buen sentido. Nadie diga que, uy, el pastor Segovia le está llamando perro a los pastores. No, estoy llamando que el perro pastor es aquel compañero fiel del pastor que obedece al pastor para que las ovejas no se desmadren, para que no salgan del camino y para que haya control. Esos somos nosotros, esos somos los líderes. Así que, hermano, haciendo este paréntesis, apuntemos a los demás, busquemos la dirección, vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones. Trae a alguien a la iglesia, pero cuídalo. No se lo deje al pastor y dice, bueno, este es tu problema. No, es tu problema. El que pare un bebé tiene que cuidarlo hasta que sea independiente o autosuficiente en el sentido de que tenga autonomía para vivir la vida espiritual sana. Amén. Vamos al tercer punto. Aquí vemos otra escena. A Jesús con dos que iban por el camino de Emaús, una población cercana a Jerusalén. Y estaban tristes, hermano. Estaban tristes. ¿Cómo estarías tú si después de 3 años estando con el Mesías, el Señor, Dios hecho hombre encarnado, con toda la sabiduría, con todo el amor, con todo el poder, acompañándote, arropándote, proveyéndote, y de repente desaparece? Pues hay una sensación de vacío, una sensación de desorientación. Pero hermano, el problema grande, la tristeza que ellos tenían, era por esto y porque ellos tenían una expectativa falsa de Jesucristo. Ellos pensaban que Cristo iba a reinar en ese tiempo, que Cristo, siendo poderoso, siendo sabio, nadie lo podía callar, nadie lo podía parar. Decía, este es el Mesías y es el Rey de Israel, está escrito en la palabra. Pensaban que en ese tiempo Jesucristo iba a liderar. Por eso cuando decía yo tengo que morir, resucitar al tercer día y ser glorificado y sufrir y tal, no entendían. Decía, bueno, será simbólico, estará hablando tal, pero no terminaban de comprender de lo que Jesús estaba hablando. Por eso iban los dos de Emaús viendo todo esto y ahora se acerca Jesús camuflándose, ¿verdad? Y le dice, ¿de qué habláis? Pues de lo que ha ocurrido en Jerusalén. ¿Qué ha ocurrido en Jerusalén? ¿Serás el único extranjero que no sabe que el Mesías, que hombre poderoso en señales, en sus palabras, que seguía al pueblo, ha sido muerto en la cruz del Calvario y en el Gólgota? ¿Eras el único? Y aquí viene la tercera frustración de Jesús. ¡Oh insensatos!
Oh, lentos de corazón para creer en todo lo que lo hablaron los profetas en la palabra. Oh, insensato. Uno que es insensato es uno que no es sensato, que no es capaz de ver con claridad, que está confuso, que deriva, que da vueltas, ¿no? Y no sabe a dónde va. Lentos de corazón. O sea, había una falta de fe para creer las promesas que Dios en el Antiguo Testamento y también en la vigencia de Cristo, en la vida de Cristo, que en numerosas ocasiones se lo dijo, tenían que decir los profetas, ¿acaso no era necesario que el Mesías padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Hermanos, si ellos hubieran sido conscientes de lo que representaba la muerte de Cristo, hubieran hecho una fiesta. Hubieran estado celebrando que Cristo es glorificado, que recibe la gloria que tenía con el Padre antes de la fundación del mundo, que la venida del Espíritu Santo iba a ser con ellos, porque le dijo, ya no estaré con vosotros, sino estaré en vosotros, hablando del Espíritu Santo, y Él os guiará a toda verdad y os recordará todas las cosas que yo os he dicho. Si ellos hubieran entendido y creído, porque creer en Dios, hermano, cree casi todo el mundo. Es verdad que ahora hay una incredulidad tremenda como nunca antes, en el siglo XX y XXI, pero creer en Dios cree todo el mundo. El 80 o 90% de los 7.500 millones, y sigue sumando que somos en la Tierra, creen en un ser superior. El problema es que creen en el Dios que no es. Y el problema de los que creen en el Dios verdadero es que no creen a Dios. No creen a Dios. Creen en Dios. Y hay una gran diferencia, hay un abismo. Porque si tú crees en Dios, es una creencia más de algo que forma parte de tu vida. Pero si yo creo a Dios, ya significa que conozco a Dios. Si yo creo que existe Nueva York, pues tampoco va a cambiar eso mi vida. ¿Vale? Si yo veo películas y documentales, pues me puedo simpatizar o sentir deseo de ir. Pero si yo voy a Nueva York y vivo en Nueva York y comparto las dificultades, los problemas, las bendiciones de esa ciudad, puedo decir, conozco Nueva York, quiero vivir en Nueva York o detesto Nueva York, pero tengo un criterio, ha habido un contacto, una experiencia. El problema de los religiosos es que creen en Dios, pero no conocen a Dios, por lo tanto, no creen a Dios. Y las palabras son meras simbolismos o estructuras históricas o poesía que nos pueden en un momento estimular o bendecir, pero no es una guía de vida. La palabra es una guía de vida. Por eso le dijo Jesús al diablo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque mi cuerpo se alimenta de comida, mi alma de amor, de palabras de aceptación, de estímulo, pero mi espíritu solamente puede comer la palabra de Dios. Si yo no le doy a comer la palabra de Dios, lo debilito y deja de ejercer influencia sobre mi alma. ¿Cuál es el problema de eso? Que mi espíritu y el Espíritu Santo son uno. El que se une a Cristo, un espíritu es con él. Por lo tanto, si mi espíritu deja de ejercer influencia sobre mi alma y mi carne es la que ejerce más influencia, el Espíritu Santo, Dios mismo, no podrá ejercer en mí la influencia que debiera. Por lo tanto, empezaré a desviarme, empezaré a sentir esa tristeza, ese vacío, esa angustia de satisfacer los deseos de la carne, que en el momento son placenteros y deseables, pero que llega un momento en que dice, no me satisface, el que haya podido yo satisfacer mis deseos no me llena, no me cubre, solamente Cristo cubre. Y no sé qué edad tendrás, yo ya voy para 55 y conforme van pasando los años, siento que cada vez las cosas que me rodean me llenan menos, me satisfacen menos. A mí el cine me gusta la música, me gusta la buena comida, me gusta lo que tenemos. Hay que disfrutarlo, pero sinceramente cada vez me satisfacen menos. Me satisface más la palabra, sobre todo el apartarme con el Señor, es el sumo. Y tengo que reconocer que mis relaciones con el Señor no son idílicas. ¿Por qué? Porque yo me voy a orar, oye, y pensamiento en la cabeza, y este problema, y tengo que llamar a fulanito, y vaya problema que tengo, y esta dificultad, y mil cosas. Y yo digo, Dios mío, llevo 2 horas contigo, y hoy, no siempre, pero hay un momento en que dice, Dios mío, vaya tarde más mala que he echado contigo, pero el Señor le agrada.
le agrada, que tengamos esa batalla, porque esa pelea nos hace fuerte y nos enseña, ¿verdad? Así que seamos sensatos y rápidos de corazón para creer las palabras de Dios, estamos cerquita de Dios para conocer lo que Dios ha dicho, porque el Espíritu Santo nos lo recordará a su tiempo, ¿verdad? Así que la incredulidad es algo que también frustraba a Jesús, que sus hijos no sean creyentes, que no crédulos, ¿verdad? Y aprendí no hace mucho esto. No es lo mismo ser crédulo que creyente. El crédulo lo cree todo. ¿Sabes quién? Yo era un crédulo. Lo creía todo. Venía alguien por allí diciendo tal. No me diga, leía un libro, lo creía, todo lo creía. Pero ¿sabes qué? Yo ahora creo nada más la verdad. Y cuando yo acepté a Cristo y el Espíritu Santo entró en mí, tenía en mi casa una biblioteca de quiromancia, lectura de las manos, de horóscopo, de cartas astrales, de los ovnis. Yo quería que un ovni se me apareciera en una carretera comarcal y me abduciera. ¿Por qué? Porque yo estaba escapando. No me gustaba la realidad, no me gustaba la vida. Lo que quería es un escape espiritual, pero estaba buscando en la fuente equivocada. La fuente es que el diablo ha puesto para que el hombre no encuentre a Dios, sino que pueda recurrir a cualquiera de las cosas que él ha puesto por delante. Pero no, 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 no. Cuando yo entendí la verdad y leí que en Éfeso, creo que era Éfeso, los brujos se convirtieron al Señor y quemaban sus libros de brujería, yo digo, ¿que esta gente está quemando su libro de brujería? Cogí toda mi biblioteca, me puse al lado de la papelera y empecé a romperlos como un descosido, como si no hubiera mañana, y a romperlos todos, que mi mujer cuando me vio dice, bueno, este se le dio la cabeza, nene, ¿qué estás haciendo? Digo, rompiendo estos libros, pero si son muy caros, dice, sí, pero son mentirosos, son falsos, están contaminados, he encontrado la verdad y yo quiero dedicarme a descubrir la verdad. Desde entonces empecé a leer la Biblia, esto hace ya 32 años, va a ser ahora en verano, y empecé a leer libros del Señor y mi vida cambió y empecé a creer en Cristo y a Cristo. Yo sé que tú también crees en Cristo y a Cristo, que el Señor está contento con tu vida porque tú no eres insensato, sino sensato y rápido para creer las promesas, sobre todo en este tiempo que nos ha tocado vivir. Y por último, vemos aquí a los fariseos con cara de fariseo mirando a Jesucristo, ¿verdad? Y vemos otra situación bastante complicada en el que Jesús tiene también que indignarse. ¿Vale? Ahí estaba él en el templo hablando y los fariseos se acercaban para pillarlo. O sea, a ellos les daba igual si Jesús era el Mesías o no era el Mesías. Es curioso, descubrí algo que en la palabra, que el pueblo de Israel rechazaba al Mesías por envidia. Los fariseos, los escribas, los sacerdotes o saduceos le tenían envidia porque estaban perdiendo protagonismo del pueblo. Ellos querían que el pueblo lo agasajara. Eran los religiosos, ¿verdad? Los escribas eran como los administrativos del templo, los que pasaban los escritos, los que llevaban las cuentas, los que interpretaban la ley, ¿verdad? La Torá, y ahí está el Talmud, que son interminables libros de volúmenes gordos, donde se interpreta lo que la ley de Moisés decía, ¿vale? Y los fariseos eran los que enseñaban, y los saduceos, sacerdotes eran los políticos de aquel tiempo le tenían envidia porque el pueblo iba tras él. Es curioso que el pueblo gentil peleaba con Cristo o con Pablo en este caso por otros motivos, era por tema económico. El tema económico, ahí se ve como siempre perturbaban a las masas porque le estaba quitando Pablo los hallares, como dicen por aquí algunas mujeres de la iglesia, ¿no? La diosa Diana y las estatuas que hacían, era el tema económico. Pero los judíos era el tema de envidia. Pablo llegaba a una población, predicaba en la sinagoga, muchos judíos estaban contentos y aceptaban a Jesús. A la semana siguiente empezaban a venir los gentiles, ¡pum!, empezaban los celos, las envidias, porque ellos se creían especiales, espiritualmente superiores, y se creían en la legitimidad de ser el pueblo de Dios y nada más, y no podían compartir esa gloria con otros. Sacrificio, pero nada de misericordia. Y el Señor, como hemos dicho antes, quiere misericordia. ¿Qué le dice a los fariseos? ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Uy, eso es una de las palabras que más nos ofenderían, que nos dijeran, eres un hipócrita, pues hermano. Hay mucho de hipocresía en nosotros, en todos, en todos.
el único que es íntegro 100%, fiel y verdadero, transparente en grado sumo, es Cristo, ¿verdad? Pero, pero hay algo de hipocresía en nuestro corazón. Bueno, nuestra carne no se ha convertido. Y hasta que no partamos con el Señor, nuestra carne sigue siendo falsa, malvada e hipócrita. Y le decía a Jesús, parecéis sepulcros blanqueados. Pues ya habéis ido a los cementerios, ¿verdad? Hay algunos sepulcros que son hasta bonitos. Tú dices, ¡ay, qué bonito! Yo estaba en Londres, en Inglaterra, y bueno, una vez nos pasó una anécdota, estábamos en Windsor, en el castillo de Windsor, con mi familia, mis dos hijos y mi mujer y yo, ya ellos mayores. Y, oye, viendo el castillo, la residencia de la reina de verano, comimos por allí, vimos un jardincito precioso, y bueno, como los peregrinos, ¿no? Que no tienen nada que llevar, pues nos echamos una siestecita por allí, uno coge un césped, otro coge un banco, y nos echamos una siesta de 15-20 minutos para reposar y seguir viendo cosas. Bueno, cuando nos despertamos, me despierto y digo, ¡ay, pues no parece que hay una lápida! Hermano, nos habíamos echado una siesta en un cementerio. Nos quedamos cuando nos dimos cuenta que era una lápida, que ya también, pero era tan bonito que era un jardín todo decorado, todo muy verde, unas flores preciosas. Vamos, que allí podía llevar un mantel y hacer un picnic perfectamente. Pero por dentro había pobredumbre, huesos y cadáveres, ¿verdad? Pues de alguna manera estos fariseos y sacerdotes y que escribas eran así, hipócritas, apariencia de piedad, pero por dentro eran rapiñas. Buscaban el dinero, buscaban el privilegio de tener los primeros lugares, buscaban el reconocimiento del pueblo. Bueno, pues ya tenían lo que querían, pero por dentro estaban sucios, inmundos, necesitaban la sangre de Cristo, reconocer al Mesías para ser limpios. Así que la hipocresía era la cuarta cosa que a Jesús indignaba grandemente. Así que hermanos, ya terminando, no quiero robar más tiempo y sé que el Señor está hablando, yo noto cuando el Espíritu habla. eh, Tenemos que mantener la calma, hermano. Cuando venga el momento de crisis, cuando venga el apuro, cuando venga la ansiedad, cuando el problema se va alargando y ya empezamos a ver que las olas están anegando la barca, ya no es que hay tormenta afuera, es que estamos achicando agua. Mantén la calma. Clama al Dios de la gloria y recibirás su bendición, pero con serenidad, con tranquilidad, con reposo, sabiendo que Él controla 100% la situación. Ponte a buenas con Él y descansa, ¿verdad? Serenidad en todo momento. Y también aceptación, acepta a los que están fuera. Sal de tu burbuja, sal de tu cascarón, invita a otro, incomódate y acércate al que a lo mejor no compartes gran cosa y a lo mejor has tenido hasta un problema en el pasado, pero necesita a Cristo. Acéptalo y no hagamos guetos, no hagamos reductos de nuestras iglesias, que al final acabamos haciendo peñas, ¿verdad? Aquí hay una peña muy famosa que se llama la Peña del Sombrero. No hagamos peñas cerradas, cotos de caza, no, 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 no. Salgamos. No nos vamos a contaminar con el mundo, pero sí a relacionarnos. Establezcamos puentes, vínculos, hagamos relaciones. Oye, con tu peluquero, con la persona del mercado, sea amable, sea simpática, sea agradable, relaciónate con ellos, muéstrale amistad y cuando le presentes a Cristo, la aceptará porque te conoce. Una vez en Carrefour, yo he estado trabajando 30 años en Carrefour, administrativo, y había un jefe de sección que era musulmán y bastante fundamentalista, ¿verdad? El hombre... Y cuando uno sale fuera, como que tu tierra, tu religión, lo tuyo, te aferras más a él porque está en tierra extraña. Bueno, pues este hombre es un jefe de sección allí en Carrefour y pues yo me acercaba a él, le hablaba, le saludaba, compartíamos. El resto de la gente, pues no se quería. Uy, este es Mohamed, este es muy suyo, es muy raro, y no. Bueno, pues pasó el tiempo y un día sentí de darle pues un Nuevo Testamento en árabe, un vídeo de Jesús, tal. No habíamos hablado mucho del Señor, ¿no? Él sabía que yo era cristiano y yo sabía que él era musulmán. Pero un día voy con esa bolsita y se la entrego y digo, mira, Ahmed, eh, como tenemos esta amistad, yo quiero compartirte lo que yo creo para que tú lo puedas saber. Y me dice, lo coge y me dice, Juan Carlos, tú sabes que yo esto no lo quiero ni lo recibo, pero por cuanto me lo das tú, lo voy a ver. Fíjate tú lo que es la amistad, lo que es la relación, y no el sentirnos
invadidos, y protegidos. Hermano, Dios no nos llama a escondernos, nos ha llamado a iluminar y a ser amable y a ser benigno y a ser bondadoso y sí, a decir la verdad, lo que creemos, pero con amabilidad y con sencillez. Amén. También confianza en Jesús. Los problemas pueden ser muy grandes. Alguien dijo, no le digas a Dios cuán grande es tu problema. Dile a tu problema cuán grande es Dios. Ahí hay una doble actitud. Es el corazón. Tú tienes confianza en que Dios es poderoso. Tú tienes confianza en que Dios es grande. Dile a tu problema, tú no eres nada en el nombre de Jesús. Te reprendo porque mi Dios es más grande que tú. Cuando hacemos a Dios grande, empequeñecemos el problema. Pero cuando hacemos a Dios pequeño, el problema crece y se hace un gigante que nos devora. Así que tengamos confianza en el Señor. Para eso hace falta estar cerquita de Él y conocerlo. Que no nos pase como los apóstoles en la barca. ¿Quién es este? No. Yo sé en quién he creído. Amén. Y por último, sinceridad. Seamos transparentes. Mirad, hermano, yo intento ser transparente con los hermanos y con la gente. No oculto mis debilidades, no oculto lo vulnerable que soy. No soy una persona valiente, no soy una persona emprendedora, no lo soy. Sinceramente, yo no sé ni por qué Dios me ha escogido. Bueno, sí lo sé, porque su especialidad es coger gente débil, gente vulnerable, gente incapaz y hacer cosas grandes. ¿Para qué? Para que ese individuo o persona no se envanezca, sino que diga, wow, qué grande eres tú, ¿no? Entonces, no soy nadie importante ni nadie importante en el mundo. Por eso no me importa confesar mis miserias. Evidentemente hay que ser prudente, hay que guardar el corazón, pero en un momento dado poderle decir a alguien, hermano, yo soy peor que tú, yo tengo este problema, yo estoy luchando con esto, estoy luchando con lo otro, voy a orar, y a lo mejor dice, qué espiritual que se va 2 horas a orar al campo, o 4 o 10. Hermano, a veces digo, ha sido un desperdicio este tiempo porque he estado divagando en otras cosas y el Señor no sé si estará muy satisfecho con esto. Seamos sinceros, sencillo. Yo quiero, yo quiero el aplauso y la palmada del Señor. Yo quiero la bendición de Dios. Yo quiero la sonrisa de Dios. Si yo sé que Dios me mira y sonríe, se acabó el mundo. Me da igual todo. Él es el que me va a juzgar. Él es el que me va a aprobar o suspender. Él es mi todo. Y tu todo. Y yo lo sé, hermano. Y hablo esto sabiendo que cuando llega momentos de debilidad y mi carne toma el control, uno empieza a disparatar o empieza a divagar o se desanima o viene... El Señor siempre tiene que estar diciéndome, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, yo estoy contigo donde quieres que vayas, porque viene el desánimo muchas veces, y la tristeza, y el miedo. Y también he aprendido algo muy importante, el valiente no es el que no siente miedo, no, el valiente siente miedo, pero aun sintiendo miedo obedece y tira para adelante, ese es el valiente. El que no siente miedo nunca es lo que es un loco, un irresponsable. Vi algo terrible y terminamos ya, hermano, disculpadme que me alargue. Vi algo terrible el otro día que me envió un cuñado mío. Estas personas que arriesgan sus vidas, se suben en los rascacielos y hacen el pino. Bueno, pues vi un muchacho, no era extranjero, no era español, que se asoma a la ventana, él vivía en un cuarto, en un quinto, un sexto, no sé. Alguien lo está grabando, se asoma y de repente se agarra al pollete de la ventana y se tira. O sea, se echa fuera. Entonces él estaba apoyado por fuera todo el cuerpo a la intemperie, ¿verdad? Y ahora el otro lo grababa encima. De repente coge y suelta una mano, que es otro que hacen algunos youtubers locos, suelta una mano para mostrar que el límite. Y cuando va a subirse, se suelta sin querer la mano buena y cayó al vacío, hermano. Se mató. Se mató. En directo, se grabó en directo la muerte. Mira, yo estuve todo el día con el cuerpo malo y digo, Dios mío, qué poco valor se le da a la vida, cómo arriesgamos, cómo no valoramos nada. Hermano,
tenemos cosas muy grandes, valoremos la vida. Si te estás duchando con agua calentita, dale gracias a Dios. Parece que solamente hay que darle gracias a Dios por los alimentos. A veces yo ni se lo doy los alimentos, es que me da hasta coraje. ¿Por qué hay que orar por los alimentos? ¿Por qué no puede orar por hermano? Yo cada vez que voy al baño oro. ¿Tú sabes que eso lo hacen los hebreos? Cada vez que se sientan en el váter, oran y le dan gracias a Dios porque su cuerpo funciona. Hermano, dale gracias a Dios por todo. Estás pasando por el campo, gracias Dios mío. Y no hagamos el ritual de la comida. Sinceramente, yo oro más por casi todo que por la comida, nada más que por despecho, ¿no? Que hay que orar por los alimentos y darle gracias al Señor. Y ya, de verdad que sí, te aseguro que es lo último, para poder tener esa confianza hay que conocer a Dios, hermano. Hay que aceptar al desconocido, hay que creer a Dios y hay que ser sincero. Muy bien, hermano, pues ya he podido compartirte lo que tenía en mi corazón. Es un privilegio, de verdad, ser una voz del Señor. Siervos inútiles somos porque solo hacemos lo que tenemos que hacer. Yo cada vez pienso más, bueno, ¿y qué valor? O sea, valor tengo y valor tienes. Simplemente porque Dios te creó a su imagen y semejanza. Pero mérito, cada vez me di más cuenta de que mérito no hay ninguno. No hay nada. Dios pone el querer como el hacer. Dios pone la capacidad. Dios pone las situaciones. Dios pone todo. Así que uno lo único que puede hacer es decir sí quiero, como en el altar. Así que hermano, yo te bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo tu casa, bendigo tu familia, la sangre de Cristo la derramo sobre tu vida, la salud de Cristo que por sus llagas hemos sido sanados. Reprendo a toda enfermedad en el nombre de Cristo, reprendo todo problema de relación, derramo esa paz que sobrepasa todo entendimiento sobre tu vida, la que trae Cristo. Y a ti, Pedro Pablo, muchas gracias, bendigo también tu vida, bendigo tu ministerio, a tu esposa, a tus hijos, no recuerdo cuántos tenía. Me parece que era una, pero si no es así, discúlpame. Y hermano, ha sido un honor y un privilegio poderos transmitir esta palabra de Dios. Cuando queráis, estamos en contacto y a vuestra disposición y a vuestro servicio en el nombre poderoso